Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes y con mis compañeros Rafael García Villegas, Momacín Rodríguez, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Así es. Muchas gracias, Laura, Rafael, amigos. Hoy tenemos muchísimas cosas. Podemos ir de la misma música a temas sociales y también a los medios de comunicación, ¿no? Indiscutiblemente, porque Notimex, la agencia informativa de México, celebra medio siglo de historia. Efectivamente, medio siglo de informar con una diversidad de temas, de tener presencia en México y en muchísimas partes del mundo. Nosotros hemos tenido mucha relación con Notimex, así que bueno, pues una felicitación y vamos a repasar su historia. Así es, y vamos también a ver nuevamente El Lago de los Cisnes. ¿Y por qué digo nuevamente? Porque tiene una adaptación nueva a la coreografía clásica. Una bailarina solista hace los dos papeles y ¿qué creen? Ya está agotado, pero vamos a tener aquí los detalles. Efectivamente. Un clásico que, lo decíamos, no pasa de moda, ya lo vamos a comentar en un ratito más porque la gente sigue buscando y celebrando la música de Piotr Ilich Tchaikovsky. Y además es miércoles de habitaciones propias. Habitaciones propias, ahora Irma Gallo nos habla de las mujeres investigadoras, cuál es su situación, cuáles son las perspectivas que tienen para desarrollarse en un mundo que pues no es, como todas las áreas, no son nada fáciles. Esto y mucho más en Noticias 22. Comenzamos. Comenzamos. Iniciaron las actividades del ciclo Un hogar sólido para Elena Garro, con el que se evoca a la autora de Los recuerdos del porvenir, fallecida exactamente un día como hoy, pero hace 20 años. A 20 años de su desaparición física, se lleva a cabo un merecido homenaje a la escritora Elena Garro. Esta inició con una mesa redonda moderada por Genei Beltrán, en la que participaron Marcela Magdaleno, Liliana Pedrosa, Olga Marta Peña Doria y Guillermo Schmiduber. Yo creo que no nada más los estudiosos de Elena Garro, los funcionarios culturales están en deuda con Elena Garro, los editores y los lectores todavía tienen muchas cosas que descubrir, no nada más con la obra que ya conocemos. Hay manuscritos y hay todavía una obra intelectual que está resguardada en archivos públicos, como en la Universidad de Princeton en New Jersey, y también en archivos personales. Por ejemplo, se dice que en los archivos personales de Octavio Paz hay cartas, hay manuscritos y hay todavía documentos de Elena Garro que no se conocen y que yo creo que ahora que van a ser abiertos al público deberían demostrarse para hacer esta justicia histórica. Mito o realidad, el escándalo en el que se vio envuelta la escritora no pudo descalificar la calidad de su pluma. Yo creo que Elena Garro primero tendría que ser bien estudiada para que pudiera tener una justicia histórica. Hay muchas versiones sobre su participación social y política y muchas de ellas, pues como bien dices, son parte del mito urbano. Y hay otros, bueno, habría que estudiarse todos los papeles, todos los documentos que nos podría arrojar una versión más objetiva de la vida pública de Elena Garro. Esta deuda se extiende a la parte editorial. Hubo un gran silencio editorial cuando fue el exilio de Elena Garro. Hubo un gran silencio editorial en México, no en el extranjero. Ella fue publicada en España, Argentina, Francia, Italia, Polonia, Alemania, en Egipto y recientemente en Brasil. Y en Estados Unidos, donde la Academia estadounidense acogió y supo valorar desde un inicio la obra literaria de Elena Garro. Cuando se rescata esta obra literaria en México, es ya en los últimos años de Elena Garro, fueron en editoriales independientes que tuvieron un alcance muy, muy pequeño y eso no se ha reeditado. Yo creo que todavía seguimos en deuda.
La Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes ha organizado una serie de actividades que se llevarán a cabo el resto de agosto, con las que conmemorará a la destacada escritora a 20 años de su fallecimiento. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. En una vida fascinante, la de Elena Garro, y recordemos que por allá de los años 70 trató de quitarse la vida. Hay cuestiones muy interesantes que también la vinculan inclusive con el movimiento estudiantil de 1968 e inclusive hay ahí algunos apuntes de la CIA que la vinculaban con Lee Harvey Oswald, el asesino de John F. Kennedy, lo cual también llegó a enturbiar mucho la imagen de esta mujer, quien indiscutiblemente es una escritora que hay que rescatar, que hay que leer, muy versátil, muy prolífica y que desafortunada o afortunadamente tuvo la sombra de Octavio Paz a su lado y que le impidió despegar de la manera que era merecido. Imagínate, la buena suerte y la mala suerte. La buena y la mala suerte. Ella lo Paz manifestaba como una maldición, ella misma lo decía, ¿no? Pero bueno, yo me imagino que también ha de haber tenido una parte sumamente enriquecedora. Y lo que decías, documentos que han empezado a salir a la luz, pero hay muchos de ellos que siguen siendo clasificados, por lo cual no sabemos bien a bien la verdad de lo que ocurrió y estas relaciones que, pues uno, la verdad es que sí se sorprende mucho, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ahí? Sí, todavía nos falta saber sobre ello. Lo que sí tenemos la posibilidad al momento es de revisar esa obra que ha sido seleccionada por Genei Beltrán. Ha hecho unas recopilaciones bastante buenas, una en Cal y Arena y otra me parece que en Alfaguara, que nos permiten acercarnos a la obra de Elena Garro, quien, por cierto, un fragmento de sus recuerdos del porvenir ha sido compilado por Jorge Luis Borges, Beca Casares y Silvina Ocampo en esa antología de literatura fantástica. Bueno, pues ahí está lo que dices, Guamansi, buena idea acercarse a su obra y bueno, la otra parte se la dejamos a los investigadores, Sí, al tiempo, a los detectives. Bueno, vamos ahora con otra información que tiene que ver con la información, con los medios de comunicación y con la presencia de México con una agencia informativa. Sí, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, que celebra un aniversario importante. 50 años. 50 años. Ellos comenzaron a trabajar en la víspera de los Juegos Olímpicos. Efectivamente. El 20 de agosto se conmemora el 50 aniversario de la fundación de Notimex, medio siglo de dar cuenta del acontecer de nuestro país, una labor titánica e ininterrumpida con la que han cumplido cabalmente. La Lotería Nacional se unió a la celebración con la emisión de un billete conmemorativo y dedicó su sorteo mayor a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. $50 años para una agencia de noticias es muy importante. Es la historia de una vida, la historia de un país, la historia de un país en la información. Y Notimex nació como una agencia para proyectar a México en el mundo, para hacer una agencia que informe, que apoye a las necesidades de información de la población y que se comprometa con el nuevo periodismo. Y esto son lo que reflejan estos 50 años y la Lotería Nacional pues nos favorece con esta celebración. Los festejos comenzaron en marzo pasado cuando el Club de Periodistas de México, AC, reconoció la labor de Notimex y su renovada visión para ejercer el periodismo, adaptándose a las nuevas plataformas tecnológicas y sus diferentes lenguajes de comunicación. En estos últimos años se logró algo bien importante, de transformar de una agencia tradicional que tenía productos propios de una agencia como son el texto y la foto, a ser una agencia digital. Una agencia digital que ahora tenemos 20 diferentes productos en redes sociales, en infografías, en toda una serie de productos que nos permiten tener un mayor alcance de población, de usuarios. De ser una agencia que dependía de la Secretaría de Gobernación, ahora es un organismo público descentralizado y hemos dado cobertura y hemos dado voz a todos los sectores de la sociedad. De este modo, Notimex se consolidó
como la principal agencia de noticias en América Latina, la segunda más importante en idioma español en el mundo y una de las, por lo menos de las 20 principales agencias de noticias en el mundo. Entonces, en realidad, aprovechando esta transformación de lo tradicional a lo digital, pues Notimex ha crecido muchísimo en los últimos 5 años. Parte de su invaluable archivo fotográfico puede apreciarse en la Galería al Aire Libre de las Rejas de Chapultepec, 58 imágenes capturadas por la lente de 26 fotógrafos. Una pequeña muestra del compromiso, profesionalismo y dedicación que tienen las personas que laboran en Notimex, ya sea detrás de un escritorio o en la calle en el arduo día a día. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues felicidades a los directivos, a todo el personal, a los compañeros periodistas de Notimex que empezó mandando sus notas por pues el Telex que había antes, en fin, el teletipo, todas estas tecnologías que en su momento eran las tecnologías de punta y desde luego ahora ya haciendo todo. Televisión, medios electrónicos, internet, ya digamos con una imagen que es acorde con los tiempos actuales. Así es, y el proceso son 50 años, 50 años es mucho, tampoco es demasiado si consideramos los procesos que viven los medios de comunicación y las sociedades que integran estos medios de comunicación, así que esperemos que están en un camino para crecer y tener cosas mejores, ¿no? Un gran desafío y en efecto felicidades a todos en Notimex. Y en otros temas, gracias al rotundo éxito conseguido en ediciones pasadas, regresa el espectáculo Alegro Sinfónico para niños que busca propiciar el encuentro entre el público infantil y la música de concierto. Pedro y el Lobo y el Carnaval de los Animales serán los temas que interpretará la Orquesta Sinfónica de Minería en el concierto Alegro Sinfónico para Niños, que se llevará a cabo en el Auditorio Nacional. Empezamos con el Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns, compositor francés. Fue una obra escrita para un carnaval y bueno, él ejemplifica un poquito algunos animales con sonidos. Vamos a escuchar ahí sonidos característicos de algunos animales, así como, digamos, imágenes que nos representan esos animales como los peces, un aviario, las aves, el león. Luego haremos el Pedro y el Lobo de Prokofiev, una obra también maravillosa del siglo XX, 1936. Prokofiev, compositor ruso, escribe esta historia, digamos, tradicional de Pedro y el Lobo. Él le hace algunas modificaciones. Y también es muy fácil ver con lo que suena, digamos, los animales, el gato, el pato, el pajarito y el lobo. Y cada personaje tiene un tema y así mismo lo vamos a ver en la pantalla ilustrado por este maravilloso documental también. En este espectáculo en el que los instrumentos cuentan las historias, el elefante será representado por el contrabajo, las cuerdas personificarán a Pedro, el fagot al abuelo, y el sonido de los pájaros estará a cargo de las flautas. Estas piezas clásicas serán acompañadas por narraciones de la cantante Sasha Sokol. Sasha va a explicar un poco, por ejemplo, en el carnaval, cada uno de los animales. Cada pequeño movimiento tiene título de un animal. Ella nos va a ir explicando un poquito todo esto, así como explicar un poquito también de la orquesta, del funcionamiento de todo este fenómeno que es la orquesta. Es muy importante que los niños conozcan esta música y se den cuenta que no necesariamente es una música, digamos, aburrida o para gente adulta o gente mayor. La música clásica abarca todos los ámbitos sociales y asimismo todas las edades. Entonces es muy importante también que los niños se acerquen a un teatro como este para que ya cuando crezcan también les siga este gusto por esta música, siga en ellos y sigan viniendo a conciertos. El concierto Alegro Sinfónico para Niños, que organiza el Auditorio Nacional en colaboración con la Orquesta Sinfónica de Minería, se realizará el 2 de septiembre. Noticias 22, Karen Rivera.
Bueno, pues una introducción para que los niños que no han tenido contacto con esta manifestación artística, pues se acerquen y digan, bueno, qué rico está, queremos más. Es una gran oportunidad para acercarse. Si uno de niño, digo, a mí me pasó a escuchar Pedro y el Lobo, nunca se va a salir de la cabeza, y eso permitirá también ir indagando en más y más, porque ahora lo mencionábamos mientras veíamos esta nota, y creo que es importante subrayarlo, Rafael, Laura, sí es importante poner atención en estos clásicos, como más adelante vamos a ver El Lago de los Cisnes, pero eso será una oportunidad para tener o conocer obras que no son tan programadas desafortunadamente, pero que forman parte de este universo musical. Y que para niños hay tantas cosas. Ahorita decíamos una lista, se me ocurrió Los planetas de Holst, por ejemplo, para una introducción también a los niños sobre temas que podrían ser fascinantes, ¿no? Mozart, Ciencia, Schubert, en fin. o sea, retomando los clásicos, Bach, vamos. ¿sí? En fin, ahí está la invitación, por lo pronto, Alegro Sinfónico, para despertar este gusto y este amor por la música. Una pausa y volvemos. Bueno, vamos rápidamente a vivir tiempos de cabaret. ¿En dónde? En el Centro Nacional de las Artes. Hoy tengo el honor y la responsabilidad de reunir ante ustedes un género que llaman chico. ¿Me prestas el martillo? Con la obra Tandas y Tundas, el Centro Nacional de las Artes inauguró el ciclo Tiempos de Cabaret. La puesta en escena, dirigida por Arturo Beristain, recuperó el género del teatro de revista, prácticamente extinto en el país, con personajes que interpretaron a las divas de la época de la primera mitad del siglo XX. Era un pueblo que no sabía leer en el porfiriato. Solo las clases acomodadas podían mandar a sus hijos a la escuela. Y entonces iban al teatro a ver lo que estaba sucediendo, porque no compraban el periódico, y no había muchos tampoco, sobre la realidad política que contaban los cómicos a través de los sketches y hacían esa crítica política. Usamos sketches famosos, clásicos, de hace más de 100 años. Parece que se escribieron ayer. Este ciclo incluye también la propuesta del director de escena Eduardo Castañeda, quien presenta Angelique, que narra la historia de una cantante extranjera que trabaja en la Ciudad de México y es testigo de los prejuicios raciales de la cultura nacional. Y vamos enterándonos también de la vida de esta mulata francesa que llega a México y todo lo ve con estos ojos del extranjero exótico, y cómo nosotros como mexicanos podemos ver a un negro mientras no sea mexicano, porque pareciera que los negros en México no existen, los invisibilizamos. Bueno, pues esta canción será muy popular en mi país. Situada en 1959, esta comedia está ambientada con arreglos musicales adaptados al jazz y podrá verse del 24 al 26 de agosto en el Teatro Raúl Flores Canelo del CENART, recinto en el que del 31 de agosto al 2 de septiembre terminará el ciclo con la puesta en escena Yo soy el rey del mambo, bajo la dirección de Dana Estela Aguilar. Yo soy el rey del mambo es un proyecto que se gesta desde la investigación de cómo fue recibido el proceso de lo que significó la creación musical de Pérez Prado alrededor del ritmo del mambo. O sea, Pérez Prado fue un hombre que en México residió a partir de 1948. Aquí hizo el grueso de su producción musical y su aporte más importante a nivel de música para México, para el mundo. Noticias 22, Karen Rivera. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a continuar con la escena. Definitivamente, ya lo hemos venido platicando, anticipando, son 70 bailarines en escena y regresa ahora al Palacio de Bellas Artes con una propuesta renovada, El Lago de los Cisnes. Efectivamente, que es un clásico que también, como decíamos hace un momento, con Alegro Sinfónico, es una buena manera de que los niños, los más jovencitos, se acerquen al mundo del ballet.
la Compañía Nacional de Danza vuelve al Palacio de Bellas Artes para escenificar El Lago de los Cisnes, en versión coreográfica de Mario Galizzi, basada en la original de Mariusz Petipa y Lev Ivanov. Esta versión tiene en escena a 70 bailarines. Esta lucha entre el bien y el mal, la búsqueda del verdadero amor o el amor eterno. Entonces, como que la verdad creo que es uno de mis ballets favoritos. Bueno, son 3 actos. Aquí lo hacemos son 4 escenas en 2 actos, que esa es como la coreografía que presentamos aquí en Bellas Artes. Como particularidad en este montaje, la solista Yoali Sousa Sánchez interpreta los 2 cisnes, el blanco y el negro. Es como muy difícil realmente como interpretar todo este ballet, ya que, por ejemplo, estos 2 papeles, que es Odette y Odile, que son completamente diferentes. O sea, Odette es, la princesa toda sutil, etérea, y en cambio Odile como que es un personaje más fuerte. Entonces como que siempre, el público tiene que ver como este cambio y como que también uno se tiene que meter en el papel para que el público lo vea. Como que siento que también ayuda mucho la música. O sea, con Tchaikovsky como que te define así cada momento. Entonces, por ejemplo, con el Cisne Blanco, la música también todo es más suave, más sutil, y en cambio en el negro también la música como más acentos. Entonces como que eso ayuda mucho, como que dejarte llevar por la música. El Lago de los Cisnes, con la Compañía Nacional de Danza, se presenta hasta el 26 de agosto y ya están agotadas las localidades. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Bueno, resulta emocionante que la gente vaya y esté gustosa por pagar un boleto que tenga que ver con este tipo de expresiones que, como hemos mencionado a lo largo del programa, lo que hace es avivar en el pecho un interés por conocer más. Y de eso se trata lo que vamos también a compartir en este momento, porque por segundo año consecutivo tiene lugar aquí en la Ciudad de México un encuentro pensado en el desarrollo de las nuevas generaciones de la danza nacional. Del 24 de agosto al 2 de septiembre se realizará la segunda edición del Encuentro Danza y Juventud, que tiene como objetivo buscar el desarrollo profesional de coreógrafos jóvenes. Diversas agrupaciones con diferentes estilos coreográficos participarán en este encuentro, que tendrá sedes como el Centro Cultural de España en México, el Centro Nacional de las Artes y el Teatro Sergio Magaña. Son 30 actividades. Podemos dividir el encuentro en tres actividades principalmente, que son muestras escénicas, actividades académicas y actividades alternativas. Las muestras escénicas tenemos intervenciones de espacio en funciones en diferentes teatros. Las actividades académicas son los 4 cursos y 2 ponencias que vamos a tener. Y las actividades alternativas es un ciclo de cine de danza y un ballroom, que es una competencia de bowing. Apoyado por dependencias como la Coordinación del Sistema de Teatros, el Instituto de la Juventud, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la compañía de danza Tepeyolotl Dance Project, este encuentro será inaugurado el jueves 24 de agosto con una intervención dancística en la estación del Metro Chabacano. Una de las cosas que creo que pudimos mejorar es que hay una continuidad en el desarrollo de las actividades académicas, es decir, no es solamente como un chispazo de alguien, sino es un desarrollo a través de varios días consecutivos. Noticias 22, Karen Rivera. Nos vamos a una pausa. Regresamos. Ahora tenemos libros. La escritora Marisa M. Buendía explora en su nueva novela las distintas variantes del placer. Creo que de hecho el erotismo es una manera de manifestación, es una manera de manifestar la muerte, ¿no? Hace presente a la muerte, ¿no? Porque es ese
muy en el sentido en cómo define Georges Bataille al erotismo, ¿no? En que es esta sobreabundancia o es darte cuenta de la imposibilidad que como humanos tenemos de experimentar lo desconocido. En Jugaré contigo, Maritza M. Buendía recurre al juego erótico, perverso y fetichista de Susana Conlevent y las muñecas de su infancia, para contar una historia que comienza en un rancho mexicano, pasa por Turquía y termina en Amberes, en la que su protagonista encontrará su destino. Creo que Susana de alguna manera es un personaje que va surgiendo desde antes de todo lo que yo voy escribiendo, ¿no? Hay un personaje femenino que a mí me va marcando desde mis primeros cuentos y que de alguna manera me parece que en el personaje de Susana ya va como acumulando toda esta serie de intereses que para mí están presentes dentro de la literatura, ¿no? Las muñecas me permitieron este juego, ¿no? Plantear el juego en distintos niveles. O sea, esta especie de, por un lado, como juego, el típico juego con las muñecas, sí, pero por otro lado este desdoblamiento en distintas personalidades, ¿no? Que finalmente son las distintas personalidades de Susana. A Susana la marcan muchas ausencias y esas ausencias las lleva, ¿no? A lo largo de su vida, ¿no? Entonces, pero a la vez esa es su fortaleza, de que tiene el carácter suficiente como plantarse y proponer un juego a un hombre, ¿no? Entonces, a un hombre que acaba de conocer, además, ¿no? Un extranjero, o sea, en esta idea de que va a ser algo fugaz, va a terminar, y cada quien después va a poder continuar con su vida. Jugaré contigo se presenta este jueves 23 de agosto en el foro Un Lugar de la Mancha en la colonia Roma. Noticias 22, Irma Gallo. Continuamos ahora con otro tipo de información aquí en Noticias 22 que tiene que ver con la actualidad, los tiempos violentos en los que estamos y de qué manera se responde a ello, Rafael. Mucho se ha dicho que en los tiempos de crisis el ser humano intenta darle la vuelta a eso por muchas otras formas y de eso se trata lo que vamos a compartir. El arte como fuente de resistencia. Artistas, investigadores y periodistas analizaron la violencia e inseguridad que afronta México durante la cátedra Nelson Mandela, que organiza la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, bajo el nombre El Arte de la Resistencia, con el objetivo de examinar el papel que tiene la cultura en el combate a la violación de los derechos humanos. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han señalado que México vive una crisis de violencia y violaciones a derechos humanos cuyo hilo conductor es la impunidad. Sí, vivimos en un estado de excepción permanente, con un nivel de víctimas propio de una guerra civil. Hoy se hablaban de 170,000 muertos, de entre 30 y 70,000 desaparecidos, miles de desplazados. Y sí, el arte no puede quedar ajeno ni indiferente a esta realidad. O sea, tiene que cumplir una misión de crítica, tiene que cumplir de crítica de la narrativa del poder, tiene que cumplir una misión de memoria, de contar verdaderamente lo que ha pasado a lo largo de estos años en México. Las distintas disciplinas artísticas son un vehículo privilegiado para revertir la crisis de violencia y la impunidad que vive México, sobre todo porque son una herramienta excepcional para interpelar a la empatía. Hay veces que el arte repite, por ejemplo, en el caso del narco, la narrativa propia del discurso oficial, de ese discurso que fue un discurso maniqueo, de guerra, y que en realidad es el discurso que nos ha llevado a esta situación. Y deberíamos de contrarrestarlo también a través del arte, un arte que no se conforme con repetir la narrativa oficial, sino que la cuestione permanentemente. La resistencia tiene que ver con la indignación. O sea, no solo es preocupación por estos datos, sino la indignación porque esto nos está sucediendo en México, porque la vida ha dejado de tener un valor en este país.
O sea, es un proceso que va a ser muy largo. Aquí hablaban de que probablemente una década, requiere una enorme cantidad de medidas, una reforma del sistema de justicia, tiene que ver con restablecer la verdad, con hacer justicia, con hacer memoria, con reparar a las víctimas y con tener garantías de que no se va a volver a repetir lo que estamos viviendo. Partimos de la idea de que el arte y la cultura sí puede cultivar una ciudadanía más crítica, más responsable y más sensible ante el dolor de los demás. El coloquio finalizará el día de mañana con la exhibición de 3 películas: Las elegidas de David Pablos, La libertad del diablo de Berardo González y No se mata la verdad de Coitza Greco. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, un buen tema de reflexión da para este ciclo y yo creo que para seguirlo platicando también en nuestras casas. Y bueno, ahora les tenemos lo siguiente de Noticias 22 Digital, que nos lleva a conocer un estilo musical, ya lo van a escuchar, que tiene sus raíces en el mundo de los videojuegos, en toda esta cultura, toda esta estética. Es el chiptune. La evolución musical en los videojuegos en parte se debe a la implementación de historias complejas en su desarrollo narrativo, en donde, además de sonidos, era necesario musicalizar para crear ambientes. Compositores como Koji Kondo, David Wise y Nobuo Uematsu brillaron por su creatividad a pesar de la carencia de recursos. El movimiento chiptune aprovecha lo que en su tiempo parecía una limitante y no un recurso artístico para los compositores de música de videojuegos. Los chips de sonido de 8 bits, incluidos en las consolas como el NES, Game Boy y algunas computadoras de la década de 1980. Ahora, a partir de estos dispositivos que para muchos son obsoletos, surgen agrupaciones que han trabajado con el sonido único de sus circuitos. Uno de los primeros grupos que se introdujo en el chiptune fue Yellow Magic Orchestra. Originarios de Japón, la agrupación de música electrónica lanza en 1978 su disco debut homónimo, en el que incluye audios de juegos como Journey y Gunfight en algunos de sus tracks. Poco a poco, y con la popularidad del Nintendo, la escena fue creciendo de manera independiente. No se trata solo de hacer covers del tema de Airman de Mega Man 2 en una computadora, sino de entender el género musical como un ente aparte de los videojuegos. La escena chiptune ha logrado crear sus propios instrumentos modificando consolas viejas, desarrollando lenguajes de programación y llevando canciones originales en vivo a distintos escenarios, en los que suele haber visuales con estética de 8 bits, creados por ellos mismos. Músicos de distintos países han apostado por este género. YMCK en Japón, Anamanaguchi en Estados Unidos y la escena independiente en todo el mundo. México no se ha quedado atrás. La disquera 56 KBPS Records y la agrupación Colectivo Chipotle han apoyado el desarrollo de nuevos talentos y han abierto espacios dedicados como Format DF. Bueno, y cuando estamos escuchando todo esto, también pensábamos, y lo compartimos acá, que una muy buena opción es para este tipo de música que también nos remite a los años 70, es lo que hizo Isao Tomita cuando toca a la obra de Claudio Aquiles Debussy, que estamos en su centenario, si mal no recuerdo, ¿no? Claudio Debussy, así es. Entonces, bueno, ahí está una recomendación también para aproximarse a los ruiditos de las maquinitas con verdaderamente música de grandes niveles, ¿no? Con otros oídos. Y ha llegado a su fin la primera parte de la gira que realiza en la Unión Americana el Ballet Folclórico de Jalisco para mostrar que México se lleva en el corazón.
Hoy tenemos habitaciones propias. Ya se encuentra con nosotros Irma Gallo y sus invitados para platicar de qué esta noche. Irma, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Rafa. Muchísimas gracias, Rafa, Laura Guaymansin. Bueno, pues sí, es una habitaciones propias muy especial porque vamos a hablar de una iniciativa que se llama No Sin Mujeres MX. A mí el nombre me encantó. Les doy la bienvenida a Angélica Bucio. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y Alejandro Cubí. Muchas gracias. Bueno, pues empecemos a hablar de qué es No Sin Mujeres MX y cómo surgió, digamos, después de lo que pasó en España. Cuéntanos, Alejandro. La iniciativa lo que busca es visibilizar a las mujeres en la esfera pública. Es invitar a que compartamos los espacios públicos hombres y mujeres. La iniciativa surgió en España, se llama No Sin Mujeres, y los académicos españoles buscaban bajarse de paneles en los que no hubiera expertas homólogas en la materia. Entonces esa iniciativa, yo me quedé con el run y quería como sumarme a la iniciativa, pero ni soy académico, porque me dedico al mundo editorial, ¿sí? Ni estoy en España. Entonces dije, me quedé pensando, y hablando con Angélica dijimos, vamos a hacerlo en México. Y quisimos ampliando al mundo, no solo al mundo académico, sino también al mundo empresarial de las ciencias sociales, que es en el que me muevo. Entonces, bueno, en el que nos movemos los dos. Los dos, sí. No. Y entonces de ahí surgió la iniciativa. Entonces el 7 de agosto la hicimos pública, la firma pública, en la que los hombres nos comprometíamos a proponer una terna de mujeres en caso de que no hubiera invitado a un panel de expertas. Y en caso de que los organizadores del panel se negaran a subir a una mujer, nosotros nos bajábamos, los firmantes. Es importante decir, Angélica, que no se trata solamente de cubrir una cuota de género, porque estamos hablando de mujeres expertas, ¿no? Correcto. De hecho, parte de lo que más me gusta de esta iniciativa es que los hombres reconocen a las mujeres como sus pares, como sus iguales y como sus colegas. Entonces, lo que están haciendo es un ejercicio de reconocimiento de la persona que está a un lado como su igual. Entonces, no se trata de meter a una mujer que funcione como moderadora, no se trata de que funcione como que diga buenos días y buenas tardes, sino que realmente sea una mente equiparable a las que están ahí. Y de hecho, justamente de eso se trata, que ellos conocen a las expertas. O sea, cada quien conoce a las expertas y a los expertos de sus temas. Sí, claro. Entonces, ¿quién mejor para invitarlas y para invitar a las personas, o sea, no mujeres, no hombres, a las personas a debatir en conjunto, sino pues justamente quienes están ya con el foco encima de que los invitan todo el tiempo a varios paneles y que son las personas que constantemente tienen el foco encima y por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues es un elemento clave en el techo de cristal. O sea, los currículos, cuando tú tienes un currículo A y un currículo B, y el currículo A tiene 3 presentaciones en público, de paneles, de foros, de debates, claro, lo que de quieras, debates, y el currículo B tiene 50, pues entonces, ¿qué estás diciendo? Que entonces la B está más preparada, ¿no? Cuando en realidad a la A ni siquiera la han invitado. O sea, que ni siquiera la han considerado, visibilizado. Exacto, visibilizar tal vez sería la palabra clave, ¿no es así, Alejandro? Exacto, compartir esos espacios, visibilizarlos y mostrar a gente con la que trabajamos todos los días, con la que estamos partiéndonos el lomo diariamente, que al final ellas también tienen que estar y no han tenido esa oportunidad porque no se la damos, incluso a veces por error o por omisión, por un accidente. Entonces, lo que buscamos es ese punto de visibilización, perdón porque se me ha trabado la palabra, de las mujeres en la esfera pública. Tú me comentabas, Angélica, antes de entrar aquí, que tú trabajas en el sector del transporte y del transporte pesado. Bueno, no me puedo imaginar algo más machista, con perdón de los que trabajen en esto, que ese sector. ¿De aquí también surgió, digamos, tu inquietud de tu trabajo cotidiano? Pues mira, la verdad es que yo soy feminista, me declaro feminista o generista, como diría Marta Lamas en realidad. Yo creo en que cada persona debe ser respetada en su propia elección. Entonces debe de haber un respeto hacia la mujer que decide ser un tipo de mujer y al hombre que decide ser un tipo u otro de hombre y cualquier cosa que haya en medio. O sea, cualquier otra alternativa que ni siquiera hayamos concebido. Entonces esto es algo que yo ya traigo. Yo he trabajado en ámbito científico de ciencias exactas, también muy masculino, muy masculino, con hombres de 70 años y en 85-90% hombres. Y ahora trabajo en el sector automotriz pesado y de transporte. Entonces, sí, la verdad es que me encuentro en muchas ocasiones siendo la única mujer,
o de las muy pocas mujeres. Y afortunadamente me doy dando cuenta que hay actitudes positivas. Por ejemplo, uno de los firmantes es mi jefe, Miguel Elizalde, el presidente de AMPACT, de la Asociación Productora de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Entonces, realmente veo que en todos los ámbitos, o sea, estemos hablando de ciencia política, estemos hablando de comunicación, estemos hablando de negocios, en todos los ámbitos ya hay tanto hombres como mujeres que creen en esta equidad de género, que no necesariamente es decirnos a nosotras mujeres que tenemos lugar y espacio en el ámbito público, sino que también nosotras y ellos creemos que ellos tienen espacio en el ámbito privado. O sea, que ellos también, al final de cuentas, el equilibrio nos va a beneficiar a todos. Y creo que ya lo estamos empezando a entender. Y en esos ámbitos que comentaba, se nota el impulso de la gente, porque pasamos de una firma inicial de 20 personas a, en 2 semanas que llevamos escasas, ya somos más de 100 firmantes. Y esperemos que esto siga creciendo. Y 100 firmantes comprometidos. Claro. Ahora mismo calculamos que se han cambiado 50 paneles. En 2 semanas, 50 paneles. Que ya estaban propuestos de cierta manera con puros hombres, supongo, o con la mayoría de hombres, y que gracias a esta iniciativa se cambiaron. Exacto, porque al final es eso, intentar visibilizar. Entonces, muchas veces en nuestro error no hemos invitado. Y no porque no seamos una persona machista, sino porque a lo mejor no hemos visibilizado a nuestra compañera de diario. Entonces, lo que ha buscado esta iniciativa y lo que está consiguiendo ya con estos 50 paneles es cambiar esas inercias. Y hoy puede ser una, mañana serán 2, y llegará un momento que es el objetivo, mi objetivo último y el de Angélica y el de todos los firmantes, es que esta iniciativa desaparezca. Cuando lleguemos a esa equidad, esta iniciativa estará muerta. Y ojalá sea en 5 años, en vez de en 10. Vamos a conseguir que esto muera. Que ya no sea necesario seguir diciendo estas cosas, seguir haciéndolas explícitas, que sucedan pues naturalmente, ¿no? Alejandro, tú tienes, tú trabajas en el mundo editorial, pero trabajas con gente de ciencias sociales, con magistrados, con historiadores. ¿Cómo has visto en las ciencias sociales justamente el asunto del techo de cristal, de la equidad de género? ¿Cómo decírtelo? Yo lo veo que es una... que la gente se esfuerza, la gente lo visibiliza. La mayoría de la gente con la que nos relacionamos dentro de las ciencias sociales, corrígeme si me equivoco, creo que lo visibiliza de una manera normal y que se esfuerza en hacerlo. Pero son esos pequeños micromachismos que a veces me pueden suceder a mí, ¿eh? No quito el dedo del renglón. Nos suceden a todos. Al final, ya le jalaremos y las a orejas. mujeres. Sí. Pero sí que con lo que me quedo es que la gente se ha sumado muy rápido. Este crecimiento ha ido a tal velocidad que nos está ayudando a darnos cuenta de que realmente esa gente está comprometida. No hemos tenido que llamar puerta por puerta a los firmantes. Los firmantes se están sumando solos, en un crecimiento lineal. Ojalá fuera exponencial, por ahora es lineal. Será exponencial, esperemos. Esperemos. Entonces, pues es ese punto, y al final sumarse es muy sencillo. Solo tienes que entrar en www.nosinmujeresmx.com, rellenas el cuestionario y puedes firmar como persona que se compromete o como apoyo. Y cuéntame un poco, Angélica, ¿a quiénes han firmado hasta ahora? Supongo que son muchísimos nombres, pero alguno que se te venga. Gente que vive en México, gente que vive fuera de México. Está, por ejemplo, una de las firmantes de apoyo que más nos ha sorprendido y más nos ha apoyado, se llama Gisela Méndez. Es del mundo de la movilidad, fue secretaria de Transporte y Movilidad en Colima. En Colima. Y ha habido un apoyo muy fuerte por parte de muchas personas. Estaban varios magistrados, está algún ministro de la Corte. Ministro José Ramón Cosío. José Ramón Cosío. Está Francisco Acuña, que es el presidente del INAI. Exactamente. Miguel Elizalde. Exactamente. Hay un consejero del INE. Hay gente que se está sumando de manera por inercia. Es más, el pleno del INAI se ha sumado al completo. El pleno del INAI. El pleno del INAI está Ahorita sumado al completo. Entonces, pues es una maravilla. Y realmente no hemos llamado a todos los consejeros del INAI, comisionados, perdón, no son consejeros, son comisionados del INAI. No hemos llamado a todos los comisionados para que se sumen. Han ido sumándose. El boca a boca se ha ido corriendo entre ellos. Entonces, estamos contentos. También están hijas, hermanas, esposas de firmantes y al revés, esposos, hijos, hermanos de firmantes, mujeres que están firmando como apoyo.
Claro. Entonces nos damos cuenta que es también un microcosmos que está creciendo en el ámbito de boca a boca, de decir, oye, esto me interesa. Y parte de lo que queríamos era esto, abrir el debate. Era, vamos a hablar del tema. Y entonces, ya sea que nos critiquen, ya sea que estén de acuerdo, que no estén de acuerdo, el chiste es, démonos cuenta que es un tema que hay que tocar. Es un tema que hay que trabajar y es un tema que no hay que ignorar. Entonces, ojalá que en 5 días esto parezca retrógrada, que hablar únicamente de visibilización y no de paridad suene retrógrada. Por favor, que así sea. Pero hoy en día, este es el primer paso que necesitamos tomar. Necesitamos que al menos haya una mujer en cada espacio público, al menos, porque entonces pues podremos ir sumando de la minoría mínima una minoría crítica que ya pueda alcanzar una equidad real. Claro, y sobre todo esto que hemos hablado desde el principio, que no se trata tampoco nada más de poner 5 mujeres porque son mujeres, por el hecho de ser mujeres, sino porque estamos hablando de gente igual de preparada que sus pares masculinos, que sus pares varones, y que no ha tenido, digamos, la oportunidad de hacerse presente en estos espacios por, como tú dices, a lo mejor son cosas que tenemos ya muy introyectadas, muy dentro, y no las pensamos ni siquiera. No es, a veces creo, no es una mala intención de hacer a un lado a las mujeres, sino que ni siquiera se les ocurre, pues, ¿no? Se les ocurre pensar que hay mujeres igual de preparadas en los ámbitos jurídicos, de las ciencias sociales, en los ámbitos del transporte, por ejemplo, ¿no? Y no solo en esos ámbitos. Nosotros hemos propuesto las ciencias sociales porque es el ámbito donde más nos relacionamos. Donde podemos trabajar. Claro. Pero también pasa en otros ámbitos. Ya ves los ingresos, accesos a la universidad en los primeros cursos y ya se empieza a ver una paridad. Si no una paridad, los porcentajes empiezan a cambiarse de un 90-10 a un 30-70, un 20-80. Entonces, eso va a ir generando un crecimiento y va a ir en otros ámbitos también se tiene que permear, aunque no lo busque esta iniciativa, porque no son los ámbitos donde nos movemos. Claro. Pero en todos los ámbitos se está equiparando todo. El hombre y la mujer está llegando a la equidad y eso permitirá que en la casa también sucedan esas cosas y que esos machismos que suceden dentro de la casa también se vayan cambiando. Que son muchísimos, hay que decirlo, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, ya un ejemplo avaricioso o egoísta, más bien que... A ver, da tu ejemplo egoísta. Si yo me tomo una baja paternal, ¿cómo me mira la sociedad? Puta, como si fueras un flojito. Sí. ¿No? ¿Y por qué? Y a mí peor, ¿eh? O peor. No quería decir una palabra peor, pero bueno. Sí. O sea, lo verían tan mal a él por tomársela como a mí por permitir que se la tomara. Claro. ¿No? Y bueno, pues como dijiste en un principio, Angélica, también lo privado tiene que ser parte del hombre y tiene que ser algo que el hombre tiene que ir recuperando. Pues les agradezco muchísimo a los dos, a Alejandro, Angélica. Gracias, acuérdense, firmen, nosinmujeresmx.com. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Irma, y de verdad felicidades por esta iniciativa. Gracias por acompañarnos y compartirlas con el auditorio. Mucho éxito, que siga creciendo, como bien dicen, exponencialmente. Aquí lo bueno es que somos 50% de hombres, 50% de mujeres. Entonces, la equidad se cumplió esta noche, señores, en 2022. Nos despedimos. Muchísimas gracias y nos vamos con música, señor. Rápidamente, déjame hacer un comentario. Esto que están diciendo o que hemos escuchado no tiene que ver con países desarrollados o en vías de desarrollo, absolutamente pasa en cualquier parte del mundo. Un dato, en Alemania en 2014, el 90% de las personas que trabajan en televisión son hombres, 10% mujeres. El 80% hombres en el mundo del cine, 20% mujeres en Alemania. Ese es un informe que han hecho allá. Si quieren tener mayor detalle, los invito a que se metan a nuestra página Noticias 22 Digital, porque esto lo dice Lisa Miller, cineasta alemana, que la entrevisté en Monterrey y que aquí tenemos la entrevista completa. A mí me parece un dato interesante porque son cosas que no solemos pensar. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura Weman. Johnny Hooker, 101 años de su natalicio. Recordamos a este gran leyenda de los ritmos jazzísticos y del blues, una voz extraordinaria para el blues. De voz y guitarra rasposa. Hasta mañana. One bourbon
one sky, one beyond.